Hola, es un gusto compartir con ustedes una nueva edición de Nexos, el programa con más de 16 años al aire, compartiendo contenidos especializados sobre la inclusión. Les saluda María Fernanda Jiménez desde la Universidad de Costa Rica y le invito a acompañarnos durante la siguiente media hora. En la edición de hoy nos acompaña la diputada oficialista Catalina Montero, quien es la presidenta actual de la Comisión Especial sobre Discapacidad y Adultez Mayor de la Asamblea Legislativa, y conversaremos con ella sobre las principales iniciativas de reformas y proyectos de ley vinculados directamente con esta población. Muchas gracias, doña Catalina, por acompañarnos y bienvenida a Nexos nuevamente. Muchas gracias por la invitación y un saludo a todas las personas que nos están viendo y escuchando. Doña Catalina, para comenzar, ¿cómo funciona esta comisión, verdad, especializada en la población justamente con la que trabajamos aquí en Nexos, que es la población con discapacidad y personas adultas mayores? Desde el pasado 1 de mayo usted preside esta comisión y me imagino que ya tienen una ruta de las prioridades como comisión que tienen para esta gestión legislativa. Sí, esta es la Comisión de Asuntos de Discapacidad y Adulto Mayor. Es una comisión especial permanente. Eso significa que ya está incorporada en el reglamento de la Asamblea Legislativa y que tiene que nombrarse sus integrantes cada 1 de mayo. Efectivamente, en esta oportunidad fui electa presidenta de esta comisión. Somos 5 integrantes. Da la casualidad de que todas somos mujeres de diferentes partidos. Y no solamente de la legislatura anterior traíamos una serie de compromisos, sino que los nuevos proyectos que se consideran que tienen una vinculación con los asuntos de discapacidad y personas adultas mayores se trasladan a esta comisión. Y una vez que se trasladan esos asuntos, nos dividimos los proyectos en 2 subcomisiones. Los integrantes estamos distribuidos en 2 subcomisiones, o las personas que integramos esta comisión, y a cada subcomisión se le asignan para su análisis proyectos. Tenemos alrededor de 20 proyectos en estudio en este momento, y algunos más avanzados que otros. Es importante también porque, por ejemplo, con la ley de la promoción de la autonomía personal de las personas con discapacidad que se aprobó en 2016, al ser una normativa nueva, ¿verdad?, trajo muchos cambios que implican también modificaciones, reglamentos, modificaciones a legislaciones actuales que la antecedían, ¿verdad? ¿Cómo se trabaja también eso? Porque mucha gente dice, bueno, es que desde 2016 se aprobó la ley de autonomía, pero todavía no se está aplicando todo lo que ahí dice. ¿Cómo va funcionando ese proceso y qué procesos complementarios llevan, por ejemplo, para la aprobación ya de todo lo que estipula la ley de promoción de la autonomía personal? Esta ley de promoción de la autonomía personal le asigna procesos y responsabilidades a diferentes instituciones y sí se han venido cumpliendo, ¿verdad? Ya se escapa al ámbito de la Asamblea Legislativa, excepto para el control político, que en cualquier momento podemos pedir cuentas de los avances del cumplimiento de esta ley. Pero le asignó responsabilidades, por ejemplo, a Limas, para que incorpore en la valoración de la pobreza la canasta básica en discapacidad. Eso fue un hito importantísimo para la población con discapacidad, porque se venía trabajando en ese proceso desde hace 20 años aproximadamente y había sido muy difícil y se logra por medio de esta ley. El otro elemento muy importante que tiene esta ley y que se le asigna a una institución específica, que es al CONADIS, es la creación de una unidad específica encargada de atender los asistentes, la asistencia personal, o sea, una unidad encargada específicamente de valorar los asistentes, de asignarle los recursos, de canalizar los recursos para el financiamiento de este nuevo servicio. Y también se está trabajando con el tema del acceso a la justicia, ¿verdad?, que es uno de los temas que más se están trabajando en estos últimos días desde la comisión. ¿Cómo
¿Cómo funciona eso? Porque de repente algunas organizaciones de personas con discapacidad o de personas adultas mayores tienen interés de hacerles llegar a la comisión una propuesta también. ¿Cómo funciona eso? ¿Cómo se pueden acercar también como iniciativa ciudadana? Claro. Desde mayo de 2018, desde mi despacho con todo ese equipo, presentamos el proyecto de acceso a la justicia, que es una adición de un capítulo a la ley 7600 que no lo tenía. Aprovechando una experiencia que ya tiene el Poder Judicial con las normas de Brasilia, ante la ausencia de normativa justamente en ese tema, entonces se adoptaron unas normas que son unas recomendaciones para poder garantizar el acceso a la justicia. Entonces nos permitimos trasladar una gran parte de esa experiencia a un proyecto de ley que ya casi va para su primer debate. Después de un año de estarlo trabajando. Ha sido una construcción colectiva, muy consultado. Muchas personas nos han dado sus aportes, no solamente con mociones, sino las mismas consultas que se han hecho a las instituciones públicas, y creemos que está quedando muy bien ese proyecto de ley y que va a reforzar muchísimo el cumplimiento de los derechos de las personas con discapacidad en este ámbito del acceso a la justicia, que es un derecho. Es un derecho, está en la convención, está en diferentes normativas, pero cómo materializarlo, cómo operativizar ese acceso a la justicia, justamente ese nuevo capítulo nos da toda una ruta operativa para poder hacer ese cumplimiento. Las personas con discapacidad, las organizaciones, tienen todo el acceso para que puedan presentar proyectos, y este tipo de proyectos se les consulta. Lógicamente, todo lo que tenga que ver con discapacidad es consultado, y ahí pueden además presentar propuestas o mejoras a los proyectos de ley que están en corriente legislativa, que se están discutiendo, o bien presentar sus propios proyectos. Entonces, ojalá que las organizaciones y las personas con discapacidad se animen también a presentar, porque hay un trabajo muy importante que hay que hacer, y es el de armonización de la normativa. Tenemos, sí, inclusive la idea de conversar hoy con la diputada Catalina Montero es invitar a la gente a que se acerque y sepa cómo funciona la Asamblea Legislativa, que se apropie de los procesos y que se mantenga informado e informada. Vamos a seguir conversando con la diputada del Partido Acción Ciudadana durante la edición de hoy, así que también usted puede acercarse a las redes sociales del programa, en Facebook, Instagram y YouTube. Nos encuentra como Nexos Canal 15 para que usted también pueda hacer sus aportes ahí y también sus consultas. Doña Catalina, conversábamos sobre algunas de las iniciativas que se están trabajando desde su despacho también, y está el tema de la igualdad en el acceso de las deportistas y los deportistas con discapacidad a recursos y, ¿verdad? Y a tener pues instituciones en donde se contemple el deporte paralímpico, al igual que se hace con el deporte olímpico convencional. ¿En qué estado está este proceso? Ya desde 2015 estamos dándole seguimiento, ¿verdad? Costa Rica no dispone actualmente de un comité paralímpico nacional, y es el Comité Olímpico quien está asumiendo junto con ICODER estas funciones, pero no existía desde la ley del deporte ni desde la ley de creación de estas instituciones contemplado el deporte para atletas con discapacidad. ¿Cuál es el estado de la situación en ese ámbito? Sí, el tema del deporte paralímpico, el reconocimiento, el apoyo, inclusive la sombrilla más grande que es el deporte adaptado, es un vacío, constituye un vacío en este país, y es importantísimo que se legisle al respecto. Cuando llego a la Asamblea Legislativa me encuentro que hay dos proyectos y los dos tienen elementos muy buenos, y entonces empezamos a trabajar desde el despacho en un texto sustitutivo, y un texto sustitutivo que recoja lo mejor de cada uno para que pueda garantizarse el acceso de las personas que practican, las personas con discapacidad que practican deportes de diferentes categorías, tengan acceso a los recursos y a una representación. Y para esto
el proyecto de ley incorpora en la ley del ICODER el deporte adaptado. Y entonces hace una similitud entre el deporte olímpico y el deporte paralímpico. O sea, todo lo que existe en este momento para el deporte olímpico va a existir, de acuerdo con este proyecto de ley o esta nueva ley, va a existir también para el deporte paralímpico y el deporte adaptado. Eso significa que las personas con discapacidad que practican deporte o practican deporte paralímpico, que es deporte de alto impacto, tengan acceso a los recursos, a la posibilidad de representar al país, que eso no existía, y que además se democraticen estos recursos financieros para que todas las organizaciones tengan acceso a esas posibilidades, que no sea solamente una organización, ¿verdad?, la que está inscrita ahí, sino más bien desde ya el ICODER está invitando a las organizaciones, ¿verdad?, a conformarse y a unirse para que en el momento en que tengamos esta ley puedan tener el acceso a estos beneficios, a estos apoyos que sí lo tienen el deporte olímpico. ¿Y cuál es el pronóstico que usted le daría a este proceso? Porque hemos dado algunos pasos, ¿verdad?, desde la legislatura anterior inclusive, y ya inclusive se había llegado a un consenso con los líderes del Comité Olímpico Nacional, con el ICODER, se había hecho la consulta y se había llegado, inclusive desde la administración anterior, a ciertos acuerdos. ¿Cuánto cree usted que lleve el proceso para que ya sea una realidad de esta nueva ley? Creemos que muy poco tiempo es lo que tendría que llevar más este proyecto. Tenemos unas consultas pendientes, unas comparecencias pendientes ya como para darle el finiquito. Estas comparecencias posiblemente serán en un par de semanas, y una vez que tengamos estas comparecencias ya podríamos estar dictaminando un nuevo texto sustitutivo que le incorporó algunos elementos. O sea, esto lleva muchas revisiones y a pesar de que ya fue dictaminado, al hacerle la revisión todavía encontramos otros elementos que se le podían incorporar, que se le podían mejorar, y esto hace que estas nuevas comparecencias nos den todavía más elementos como para darle el finiquito y que sea dictaminado este nuevo texto sustitutivo y que pase al plenario. Entonces ya falta menos, ha sido un texto muy consultado. Cada vez que se ha consultado se le hacen mejoras. Hemos acogido las recomendaciones de las diferentes instancias consultadas, organizaciones, instituciones públicas que tienen competencia en estos temas, y así es que yo creo que va por muy buen camino y que es cuestión de semanas, ¿verdad? Ojalá, porque ya pronto están los Juegos Paralímpicos Tokio 2020, y ojalá que Costa Rica ya pueda tener resuelta su representación ante el Comité Paralímpico Internacional para estas justas paralímpicas. Y también este año tenemos los Juegos Parapanamericanos en Perú, ¿verdad? Entonces son procesos. El deporte paralímpico sigue funcionando, lo que necesita es un músculo más potente desde la legislación nacional para poder acceder a los mismos recursos que los atletas convencionales.